Espero que, espero que la haya pasado bien, que esta haya sido una semana de bendición y que la paz de Dios esté en su corazón en este día hermoso que el Señor ha hecho para que nos gocemos en Él, para que nos reunamos a compartir su palabra. Vamos a leer un pasaje que está en el libro de Éxodo capítulo 16, versos 13 al 20. Este es un mensaje que he titulado El maná no es para guardar. Dice Éxodo capítulo 16, versos 13 al 20, y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como la escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoger de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. El capítulo 16 del libro de Éxodo nos cuenta una de las tantas veces que el pueblo de Israel se rebela contra Dios, se rebeló contra el Señor y contra su líder Moisés y su hermano Aarón, que también era el sacerdote de la congregación, digámoslo así, el sacerdote del pueblo que caminaba rumbo a la tierra prometida. La gente se rebela contra ellos aduciendo que los habían sacado de Egipto, donde tenían abundante comida, donde tenían carne, donde tenían pan, y en ese momento se estaban muriendo de hambre. Esto ciertamente provocó el enojo de Dios. Sin embargo, aún así Dios les pasó por alto esa mala crianza, esa falta de reverencia, esa falta de respeto, y aún así el Señor escuchó, atendió su queja. Es curioso, pero ellos no pusieron su mirada en lo que les hacía falta en ese momento. No pensaron en el favor de Dios que los había sacado con brazo poderoso de la esclavitud. Ellos habían sido esclavos 430 años en Egipto. Dios los había librado de la esclavitud de Faraón. Probablemente en ese momento que estaban, si nos ponemos a analizar y a decir, bueno, había alguna razón para que ellos contendieran, para que ellos se enojaran, para que hicieran peticiones y demandas. Probablemente podemos decir que el hambre en ese momento los había hecho olvidar que a punta de látigo habían sido obligados durante 430 años a trabajar, a servirle a un hombre que los tenía sujetos a la esclavitud. O no solo un hombre, sino varios faraones, porque se habían sucedido varios faraones durante todo ese tiempo, los tenía en la esclavitud. Y este faraón era un rey que se consideraba a sí mismo como descendiente de los dioses. Ante tales peticiones, lo que el pueblo estaba demandando en ese momento, y movido por la misericordia, recordemos que tenemos un Dios que es grande, poderoso, lleno de misericordia siempre. Movido por esa misericordia fue que Dios accedió a proveerles el pan y la carne de una manera sobrenatural, de una manera que ninguno de ellos
la esperaba, ninguno de ellos se imaginaba que iba a ser así. Aquí en este pasaje que acabamos de leer se relata que el maná aparecía cada noche y cada mañana después de que el rocío hubiera desaparecido y que éste debía ser recogido antes de que el calor del sol lo derritiera. Según el libro de Números, lo relata en el capítulo 11, versos del 1 al 9, dice que llegaba con el rocío por la noche. Se describe al maná como una especie de semilla, unos granulitos o granitos similares al cilantro o culantro que nosotros conocemos o utilizamos para condimentar nuestras comidas, para darle sabor a nuestras comidas, que era de color rojizo, amarillento y transparente. Que tras ser molido, ese producto y horneado se parecía a las obleas con miel, o sea, lo que en nuestro tiempo conocemos como el cereal, el famoso cereal que algunos acostumbran comer en sus casas, el cereal, las hojuelas de maíz que vienen mezcladas con miel, dice que tenía un sabor muy parecido. O sea, el maná en sí era una especie de cereal que el pueblo de Israel comía todos los días. Recordemos que ellos lo recogían prácticamente sin cocer y luego tenían que cocerlo para convertirlo en este tipo de hojuelas. ¿Qué significaba o qué significa la palabra maná? Mucha gente la traduce como sinónimo de pan, pero en realidad la palabra maná en hebreo se traduce como ¿qué es esto? Es una pregunta. Se dice o se traduce como ¿qué es esto? Aunque con el transcurso del tiempo se ha tomado como sinónimo de pan celestial o regalo de Dios, y la gente dice, es que tenemos el maná de Dios para ejemplificar o para dar una similitud a lo que es la provisión de Dios, el regalo de Dios. En realidad lo que significa en sí la palabra maná es ¿qué es esto? Este regalo divino, hermanos, fue comido por el pueblo de Israel desde el día en que lo relata la Biblia hasta el día en que ellos entraron a la tierra prometida. Ahí cesó la provisión de Dios en cuanto a alimento. Recordemos que había una promesa hermosa de parte de Dios de que ellos iban a ser instalados en una tierra prometida donde iban a producir abundancia de cosas para comer. La tierra, como decía la promesa, donde fluye leche y miel, esa tierra de la cual los espías llegaron diciendo que era hermosa, que era maravillosa, que de verdad era una tierra abundante. Decía la palabra para ejemplificar la abundancia y la provisión era la tierra de donde emana leche y miel. Este regalo, pues, en el momento en que el pueblo entra a la tierra prometida, en ese momento cesa esa provisión natural de Dios por una razón muy sencilla, sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque ya era el momento en el cual el pueblo tenía que ponerse a producir. Tenía sus facetas porque el maná había que recogerlo y había que procesarlo. Tampoco es que Dios les estaba dando, les estaba tirando desde el cielo panes ya horneados y fabricados. No, ellos tenían que hacer su trabajo también. Esto lo podemos trasladar a nuestros días y decir, bueno, ¿cómo asociamos el maná? ¿De qué manera asociamos el maná? Pues bien, el maná lo asociamos con la forma, la manera en que Dios nos provee. Dios nos provee, sabemos muy bien, sus hijos lo tenemos muy claro, Dios nos provee de manera natural y sobrenatural, o sea, de manera físicamente y también de manera espiritual. La provisión de Dios es todos los días, por eso es que la palabra de Dios nos habla de que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Todos los días disfrutamos de la gracia de Dios, del favor de Dios, de la bendición de Dios. Los hijos de Dios todos los días disfrutamos de la provisión que Dios nos da. Dicen los eruditos, los que conocen, que tal vez la queja de Israel no era específicamente que sintieran hambre. No era tanto eso, o sea, en el momento ellos se ofuscan
y comienzan a hacer sus reclamos, pero tal vez el punto no era que sintieran hambre, sino que más bien que ellos pensaban que en algún momento se les iba a terminar la provisión que habían sacado de Egipto. Recordemos que cuando ellos se fueron de Egipto, la Biblia dice que llevaban muchas cosas, iban a manos llenas, llevaban mucha provisión, pero conforme iban pasando los días, esta provisión se iba acabando. Ellos pensaban que eso se iba a acabar. Una forma muy particular que utilizamos los seres humanos cuando no tenemos nuestra total confianza en Dios, cuando no tenemos nuestra confianza depositada 100% en el Señor, comenzamos a ofuscarnos, a preocuparnos y a pensar, bueno, ¿y si se me acaba? Si se me acaba la comida que tengo en la alacena, si se me acaba el pan que compré hoy para el desayuno, si no tengo para la tarde, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si se me acaba la leche y no tengo con qué darle leche a mis hijos? Y eso es constantemente lo que los seres humanos hacemos. Se nos olvida que tenemos un Dios que es proveedor, que nos provee de manera sobrenatural todos los días. Esa es la provisión del Señor. Si usted analiza cómo es que el Señor le provee, es sobrenatural. Usted puede decir, bueno, yo trabajo. Claro, hay que trabajar, por supuesto. El pueblo de Israel tenía que recoger el maná. Si no lo recogía, ¿qué pasaba? Ahí se quedaba. Cuando llegaba la mañana, calentaba el sol, se derretía. Entonces tenían que ponerse a recogerlo. Normalmente nos pasamos pidiendo cada día, y esto es una de nuestros malos enfoques, nuestros pésimos enfoques como hijos de Dios. Nos pasamos pidiendo cada día por lo que vamos a necesitar al día siguiente, como si nuestro Padre no conociera nuestras necesidades. Yo sé que usted me va a decir, pero pastor, bueno, pero no tenemos que pedirle a Dios. Bueno, sí, pero tenemos que enfocarnos acerca de qué pedir y cómo pedir. En la oración modelo, esto es uno de los ejemplos más claros que encontramos en la palabra. En la oración modelo de Jesús se nos enseña lo siguiente. Dice Mateo capítulo 6, verso 11, dice Jesús, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Jesús no estaba pidiendo por el pan de mañana, ni el de pasado mañana, ni estaba preocupado porque la provisión que tenía hoy se le iba a agotar. Él dice, el pan nuestro de cada día. Lo que necesitamos comer cada día, Señor, dánoslo hoy. Esa era la petición de Jesús. Esto, si lo analizamos tal vez desde el punto de vista humano, parece absurdo. Quizá parezca absurdo. Pero ese es el modelo de Dios para nuestra vida. Recuerde que el Señor nos dice muy claramente que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Él no piensa como nosotros. Sin embargo, tiene planes, grandes planes para cada uno. Tiene grandes planes para sus hijos. Jesús no nos muestra que debemos orar por el alimento que ocuparemos dentro de un mes, dentro de 15 días, dentro de una semana, sino que precisamente el modelo de oración, famoso Padre Nuestro, nos enseña a depender de Dios cada día. Todos los días tenemos que depender del Señor. En otro hermoso pasaje que también está en el libro de Mateo, en el capítulo 6, verso 25, Jesús dice, ponga cuidado, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Muy claro, ¿verdad? Absolutamente claro. Así, hermanos, es como Dios trabaja en cada uno. Conociéndonos, nos conoce a la perfección, y al conocernos a la perfección, Él nos dota a cada instante de las cosas que ocupamos. Simple y sencillamente, esa debería ser nuestra convicción diaria. El Señor nos va a dar todos los días lo que ocupamos. El maná en sí es la provisión de Dios para nosotros y actúa en todas, absolutamente todas y cada una de nuestras áreas. Recordemos que la Biblia nos enseña que el Antiguo Testamento era la sombra de las cosas que habían de venir. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento tiene una connotación muy física de lo que espiritualmente en este tiempo tenemos de nuestro Padre Dios.
Por esa razón, hermanos, es que debemos estar constantemente buscando su presencia. Y yo sé que por herencia religiosa, muchos hemos aprendido a que debemos, según nuestros propios términos, ponernos a cuentas con Dios una vez a la semana. Yo tengo que ir a la iglesia, dice la gente. Hoy me toca que ir a la iglesia, como si fuera algo que tengo que hacerlo simple y sencillamente por obligación. Rompemos el esquema, lo que el Señor nos pide. A Él hay que amarlo, a Él hay que adorarlo, a Él hay que honrarlo. No puede ser jamás una obligación, no puede ser jamás una cosa que tengo que imponerme para cumplir con esa obligación. O sea, la gente dice, yo tengo que ponerme a cuentas una vez a la semana con el Señor y punto. Algunos dicen por ahí, tengo que ir a vaciar el saco porque durante la semana lo vuelvo a llenar. Así de cruel suena el asunto y así de cruel es la forma de pensar, hijos malagradecidos que somos. Pero el Señor nos habla en el Antiguo Testamento que el maná se debía recoger día a día y que solo había un día en que se recogía doble ración, porque era el día del Señor en donde nadie podía trabajar. Había que ir por esa doble ración. Y pongan cuidado, qué importante esta comparación que vamos a establecer. Piensen esto: si el maná era recogido en exceso, es decir, más de lo que cada persona necesitaba, dice que debían recoger aproximadamente un gomer por persona. Un gomer es una medida que se utilizaba en ese tiempo que equivale en la actualidad a 2.2 litros. 2.2 litros. Esto, imagínese usted un envase de 2.2 litros en donde se echaban las famosas obleas, estas famosas semillitas como de culantro, como de cilantro, se echaban en un envase y eso era lo que el pueblo molía, procesaba, lo hacían tortas, lo convertían en el cereal que se iban a comer todos los días. Pero, qué importante, dice que si el maná era recogido en exceso, o sea, si ellos recogían más de la cuenta, más de lo que se necesitaba, se descomponía y creaba gusanos. El proceso natural de una comida que la tenemos ahí y nos sobró, la dejamos en alguna parte y esa comida se comienza a descomponer, se comienza a dañar y de pronto nos damos cuenta que ya no tenemos, lo que tenemos es un hedor terrible dentro de nuestra casa porque la comida se nos descompuso. Qué interesante, si analizamos todas estas disposiciones, hermanos, podemos entender algo que nos debe quedar muy claro con respecto al maná, con respecto a la provisión de Dios. Primero, número uno, el día a día. ¿Qué significa el día a día? ¿Por qué ellos tenían que recoger todos los días el maná? Porque en este día a día, todos los días, tenemos como hijos de Dios la obligación de levantarnos siempre a buscar la presencia de Dios. Tenemos que levantarnos todos los días y buscar esa presencia de Dios. El Salmo 91 nos dice, en el Salmo 63, en el verso 1, nos dice el salmista lo siguiente. Salmo 63, verso 1 dice: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. El salmista habla acerca de la forma desesperada con que debemos anhelar la búsqueda, la presencia de Dios. Por eso dice: mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed de ti. Necesito tener comunión contigo. Necesito estar en tu presencia, Señor. Necesito que me hables. Necesito un día más contigo, Señor. Dice: mi carne te anhela. Todos sabemos, la palabra del Señor dice que el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu.
difícilmente la carne va a anhelar la presencia de Dios, pero si yo sujeto mi voluntad a la voluntad de Dios, mi cuerpo va a necesitar estar con el Señor, va a necesitar ese abrazo que el Señor me da, va a necesitar ese consuelo que el Señor me da, va a necesitar ese consejo que el Señor me da cada día. Por eso es que el salmista decía, mi carne te anhela, o sea, todo mi ser necesita de ti, no puedo estar sin ti, tanto en la parte espiritual como en la parte física. ¿Por qué? Porque sé que vivo en un cuerpo físico, pero espiritualmente me nutro de tu presencia, y si mi espíritu está nutrido de la presencia de Dios, mi carne va a caminar conforme a la voluntad del Señor. Por eso dice, finalmente el verso 1 del Salmo 63, dice, en tierra seca y árida donde no hay aguas, donde no veo nada, donde no existe nada que me consuele, donde no hay nada que me dé fortaleza, ahí precisamente es donde yo descanso, en la presencia del Señor. Cada mañana, hermanos, cada mañana debe ser un despertar, todos los días debe ser un despertar para cada creyente, sabiendo que la prioridad es buscar la presencia de Dios. Hay que levantarse a buscar ese maná, el maná diario, necesitamos el maná diario. Por eso al pueblo de Israel se le exigía que lo buscara día a día, en el día a día. Ese día, ese es el día que el Señor ha hecho, porque es el día en que yo tengo que levantarme a buscar la presencia de Dios, la provisión de Dios, el maná de Dios, que me alcance para poder soportar las inclemencias de este nuevo día que estoy empezando. La presencia de Dios es suficiente para que tengamos la fuerza, la capacidad, la sabiduría para poder enfrentarnos a lo que el mundo nos quiere dar. En segundo lugar, el día de la ración doble, porque había un día en donde había que guardar la ración doble. La ración doble significaba que el día siguiente era el día del Señor, era el día de guardar, era el día de congregarse. Los cristianos asistimos a la celebración dominical sabiendo que ya hemos pasado nuestro tiempo diario de oración. No es que venimos hoy, no es que vamos hoy al auditorio a que Dios nos cargue o nos a vaciar el saco para que Dios nos llene de la presencia de Dios. Yo vengo al auditorio, vengo a experimentar un tiempo de presencia de Dios, un tiempo de coinonía con los hermanos, porque precisamente ya vengo lleno. Yo no vengo a buscar la presencia de Dios al lugar de reunión, vengo porque traigo la presencia de Dios, y ese es el motivo de júbilo, el motivo de alegría, el motivo por el cual hoy, en este día, me he congregado. Por eso es que la palabra de Dios nos dice, este es el día que el Señor ha hecho. Claro que es el día que el Señor ha hecho. El Señor hace todos los días para nosotros, para que estemos en su presencia. Es tan necesario que entendamos esto. Es tan necesario que entendamos, primero, no podemos hoy disfrutar de lo que el Señor me dio ayer. Lo que el Señor me dio ayer fue para ayer. Hoy tengo un nuevo día, hoy tengo una nueva misericordia. En este nuevo día voy a estar delante de la presencia de Dios. Número 3, no hay que guardar para el otro día. Con la excepción esta de que cargamos pilas y nos vamos para el templo, para la iglesia, como decimos los latinos. Cargamos baterías, cargamos pilas y nos vamos para el templo, nos vamos para la iglesia a darle al Señor todo lo que llevamos, porque llevo la presencia de Dios, y es el día de doble ración, porque voy a escuchar una predicación, porque voy a estar con los hermanos, me voy a congregar con los hermanos, nos vamos a reunir, nos vamos a gozar, vamos a tener un tiempo de oración, vamos a tener un tiempo de lectura de la palabra, y esto me va a mí a dar esta doble ración de maná, de provisión, de presencia de Dios que el Señor tiene para mí. Así que entendamos, ya es tiempo que entendamos, cristianos viejos, maduros, ir a la celebración de la iglesia, ir al auditorio, no es
un simple requisito, no es un requisito más. El maná que hoy hemos recibido en esta reunión. Hoy estamos reunidos a través de los medios, a través de la internet, a través de la forma en que le haya llegado a usted este mensaje o de la manera física, si estamos sentados en el auditorio escuchando. Hoy hemos recibido esta reunión, hemos recibido el maná y debemos, hermanos, atesorarlo mucho, 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 porque es la reunión colectiva semanal. Pero recuerden, el día de mañana, lunes, mañana otra vez tenemos que tener ese encuentro, esa reunión con el Señor. Tenemos que volver a salir a buscar esa ración diaria de Dios, esa ración diaria que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Recordemos siempre esto: el maná no es para guardar, el maná es para disfrutarlo, es para disfrutar la presencia de Dios. Por eso es que la palabra del Señor nos dice muy claramente: en tu presencia, oh Dios, hay plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. El maná que tú me das hoy es para que yo lo disfrute, Señor, y con él me gozo en tu presencia. Hoy es el día que el Señor ha hecho para que esa doble ración de maná, la que yo recibí en mi casa y la que recibo en el templo, la pueda atesorar aún más, cada día más. Pero nunca pensemos que lo que tenemos hoy, lo que hemos recibido, lo que hemos atesorado en este día, nos va a alcanzar y va a ser suficiente para toda la semana. La gente dice: es que yo necesito, porque necesito ir a cargar baterías para pasar la semana. No, hoy venimos a cargar baterías al lugar de reunión, porque hoy el Señor tiene algo nuevo que enseñarnos. Pero cada día en la mañana, cuando yo busco la presencia de Dios, el salmista decía: de madrugada te buscaré. De madrugada, en la mañana, la primera hora, en el primer momento, cuando abrí los ojos, el momento para hablar con el Señor, para recoger el maná que el Señor me tiene preparado para este nuevo día, para levantarme con nuevas fuerzas y pensar que hoy voy a disfrutar de este maná, de esa presencia de Dios, de esa grandeza que el Señor me tiene, como si fuera el último día de mi vida. Porque tal vez, quién sabe, no lo sabemos, tal vez, quién sabe, hoy sea el último día que estemos sobre esta tierra, y mañana no sabemos. Así que la ración de hoy, tomémosla, usémosla, gastémosla, hasta que nuestro cuerpo, nuestra alma se sacie. Recuerde lo que dice el salmista en el Salmo 63, esto debemos de tenerlo presente, siempre debemos de tenerlo presente, porque aquí se nos está recordando que si lo buscamos a Él de madrugada, o sea, si lo buscamos en las primeras horas, es porque nuestra alma tiene sed, porque nuestro cuerpo, nuestra carne anhela esa presencia de Dios. Qué lindo es, hermanos, qué lindo es sentir la presencia de Dios, qué lindo es sentir ese gozo, ese escalofrío, o de las diferentes manifestaciones que la presencia de Dios llega a nuestras vidas. A veces sentimos una leve brisa, a veces sentimos un calor delicioso, a veces sentimos incluso el abrazo del Señor. Déjese llevar, déjese tomar por la presencia de Dios, para que el Señor en este día le llene, y que mañana, cuando usted se levante a buscar su ración diaria de maná. Recuerde, el maná no es para guardar, el maná no es para meterlo ahí en un cajón. Al pueblo de Israel, que tenía una manifestación física de lo que era la presencia de Dios a través del maná, si lo guardaban, si no consumían su ración diaria y tomaban más del que necesitaban, dice que el maná se ponía malo, hedía, criaba gusanos. Así que la presencia de Dios no se nos va a poner mala ni nos va a criar gusanos. Lo que pasa es que cada día tenemos que renovar nuestras fuerzas y cada día tenemos que anhelar, atesorar ese maná que el Señor nos da. Porque esa es la voluntad de Dios, que como hijos
en obediencia lo busquemos cada día. Y como dijo el salmista, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. En esos lugares de soledad, en esos lugares de angustia, en esos lugares donde muchas veces no vemos absolutamente nada, ahí está el Señor alentándonos, dándonos fortaleza, abrazándonos, diciéndonos: hijo, hija, adelante, este día yo lo hice para ti, este día yo te tengo también maná. Busquemos el maná todos los días, hermanos. En el nombre que es sobre todo nombre, yo le bendigo y le invito a leer la palabra de Dios. Recuerde que el Señor Jesús dijo, cuando oró al Padre: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. La única verdad que nosotros podemos tomar es la palabra del Señor. Muchas bendiciones, hermanos. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana.